Cuando hablamos de gigantes, siempre imaginamos a hombres que fueron grandes, fuertes, casi invencibles. Pero cuando hablamos de gigantes de la fe, nos referimos a hombres y mujeres que se destacaron en su generación. Esta semana vamos a hablar de dos gigantes de la fe, pero ¿quiénes fueron? ¿Qué hicieron que los convirtió en verdaderos gigantes de la fe? ¿Y qué lecciones podemos aprender de ellos? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos en la lección número 8 para el 22 de noviembre del año 2025 y el título de nuestra lección es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. El versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que dice: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Un versículo que es muy directo y que realmente coloca sobre nosotros como cristianos una gran responsabilidad, porque invita a los nuevos creyentes, invita a aquellos que están apenas creciendo en su fe a mirar a aquellos que los llevaron un día a la fe cristiana. Los invita a analizar, a considerar su vida como un ejemplo y, si es posible, a imitar entonces esa vida. Qué gran responsabilidad. La verdad es que cuando yo leía este versículo me quedé muy impresionado y digo, realmente es un gran deber que tenemos como líderes, como dirigentes, pero al final de cuentas es lo que Dios espera de nosotros y también es lo que el mundo espera de nosotros. Y mira, la lección de esta semana nos va a invitar a poder analizar la vida de dos de esos grandes personajes, dos personajes muy populares en el Antiguo Testamento, Josué y Caleb, dos líderes que realmente son un ejemplo de lo que significa la verdadera fe y lo que significa ser verdaderos gigantes en la fe. Y nuestra lección de esta semana la hemos dividido en tres partes principales. Y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Josué y Caleb. Esta va a ser la parte más extensa de toda la lección porque vamos a aprender varias cosas del perfil, del carácter de la vida de Josué y de Caleb. Y mira, vamos a iniciar partiendo por el punto o el momento en el que Caleb entra en la historia del pueblo de Israel como un héroe de la fe, al igual que Josué. Y es que en el libro de Números, capítulo 13, se narra el momento en el que 12 hombres fueron enviados a la tierra de Canaán para reconocerla y de esa manera traer el informe para poder ir a la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, si yo te pregunto cuáles son los nombres de los 12 espías, seguramente no los vas a recordar. Los únicos que se recuerdan que son los más populares es justamente el nombre de Josué y de Caleb. Y tal vez esto nos lleve a preguntarnos por qué los otros 10 nombres no son tan recordados. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador decir que tristemente es porque la historia no gasta tinta en los indecisos. Y realmente sucede de esta manera, porque mira, si nosotros leemos Números capítulo 13, versículos 25 al 32, mira lo que dice allí el texto bíblico. Al cabo de 40 días de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. 12 hombres fueron enviados para reconocer la tierra prometida. De esos 12 hombres, solamente 2 volvieron con un mensaje positivo y los otros 10 con un mensaje totalmente negativo. Entre esos hombres estaba justamente Caleb. Cabe mencionar que estos 12 hombres eran personas que pertenecían a la realeza del pueblo de Israel, y además de eso, Caleb, hablando específicamente de él, él pertenecía a la tribu de Judá, pero de esos 12 mensajeros, tristemente, solamente Caleb fue el único, junto con Josué, que mostraron ser fieles a las promesas de Dios, que mostraron realmente creer y confiar en lo que Dios les había dicho. Además de eso, también vemos que, al menos en el caso de Caleb, que es el que se menciona en esta parte de la historia, vemos allí a este hombre siendo fiel a sus principios, siendo fiel a lo que sabía que era correcto frente a toda la oposición, no solamente de 10 hombres que tenían un informe negativo, sino principalmente frente a todo el pueblo, que al final de cuentas, pues incluso él estaba dispuesto a morir por sus ideales, a morir por lo que sabía que estaba correcto, porque cuando escuchan a Caleb decir que no tuvieran miedo, que salieran a enfrentar a esos gigantes, que salieran a conquistar la tierra, el pueblo de Israel se molestó y estuvo a punto casi de apedrearlo, pero aún sabiendo eso y aún viendo tanta oposición, Caleb decidió seguir firme ante sus ideales y seguir confiando en la promesa de Dios. A raíz de esta actitud, vemos que más adelante en la historia Caleb fue básicamente, junto con Josué, de las personas de esa generación que lograron entrar a la tierra prometida. El resto murió en el desierto, pero Josué y Caleb, por defender sus ideales, por ser fieles a Dios, tuvieron ese privilegio de entrar a la tierra prometida y recibieron la promesa de que iban a conquistar realmente ese territorio. Y justamente eso ocurre 45 años después, cuando Caleb fue enviado como espía. Él mismo menciona en el libro de Josué que tenía 40 años, pero 45 años después, cuando por fin lograron entrar a la tierra prometida, Caleb, ya con 85 años, tiene la fuerza suficiente para ir a conquistar el territorio que se le había prometido. Y hay una expresión que Caleb da acerca de sí mismo que nos muestra otro aspecto bastante interesante de su vida. Y mira lo que dice Josué capítulo 14, versículos 7 al 8. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Mira, esa expresión que Caleb utiliza diciendo que él se mantuvo fiel a Dios, que él siguió al Señor, significa que su corazón estaba tras el Señor. ¿Esto qué señala? Esto señala que realmente en toda su vida, en esos 85 años de vida, Caleb había seguido realmente a Dios, había sido un hombre que se había consagrado verdaderamente a Dios. Y esto es lo que define a la gente normal de los verdaderos gigantes de la fe. Aquellos hombres que son fieles a Dios y a sus promesas, aquellos hombres que son capaces de defender sus ideales y sus convicciones a pesar de la oposición. Esos hombres que son consagrados y que entregan realmente su corazón a Dios. Ahora, hablemos un poco acerca de Josué, porque también hay rasgos del carácter de Josué que la lección nos presenta. Y para ello vamos a leer Josué capítulo 19, versículos 49 al 51. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Después que acabaron de repartir la tierra y delinear sus territorios,
dieron los hijos de Israel una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Según la orden de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en los montes de Efraín. Él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia entregaron por suertes en posesión a las tribus de los hijos de Israel, en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión. Así acabaron de repartir la tierra. Hay aquí dos aspectos interesantes de la vida de Josué. Número uno, la ciudad que Josué elige. Si te das cuenta, el texto bíblico nos señala que Josué básicamente fue el último en escoger. Él pudo haber reclamado la promesa desde el principio, él pudo haber buscado la mejor ciudad, la ciudad más grande, más bonita, pero en lugar de eso, escogió una ciudad que estaba en ruinas y una ciudad que por su nombre, que significa la porción sobrante o la porción restante, demuestra que realmente pues en su corazón, en el corazón de Josué había humildad. Él no buscaba grandes posesiones, él no buscaba verse en este caso tomando toda la porción que él pudiera tomar, aunque tenía derechos a reclamar la promesa, tenía derechos a tomar esa porción de tierra. Realmente vemos allí a Josué actuando con humildad y dejando que otros tomaran su tierra, y a lo último, lo que quedara, pues él lo iba a recibir con gusto, sabiendo que era lo que Dios tenía para él. No solamente eso, sino que la ciudad de Timnat Sera era una ciudad que estaba muy cercana a la ciudad de Silo. En Silo era donde estaba ubicado el tabernáculo, y creo que esto no es casualidad. Creo que esto nos muestra que verdaderamente los intereses de Josué estaban más allá de solamente las cosas terrenales. Estaban su mirada, su vista, su corazón puesto en las cosas celestiales. Vuelvo a repetir, como te mencionaba hace un momento, estas actitudes, estas características, estos rasgos de carácter de la vida de Josué y de Caleb nos demuestran verdaderamente lo que hace gigante a un hombre en la fe. No es tanto que conozca mucho acerca de teología, no es tanto que sea un gran orador, no es tanto que se dedique a hacer grandes milagros, no. Realmente todo eso es el resultado justamente de un corazón humilde, de una vida consagrada a Dios, de una persona fiel a Dios. Todo eso es realmente solo el resultado de una persona que realmente tiene una relación personal con Cristo Jesús. Josué y Caleb sin duda alguna son ejemplo de esto en su vida. Amigos, antes de continuar queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. Queremos, antes de que finalice el año 2025, llegar a nuestra meta de los primeros 1000 suscriptores. Ya casi llegamos a los primeros 600 y nos sentimos muy contentos y felices con ello, pero si tú aún no formas parte de esta comunidad, si eres nuevo tal vez, en la parte de abajo está el botón para suscribirse. Actívalo, activa también la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación, y no te vayas sin dejar tu like, sin comentar con nosotros, sin compartir, porque esto nos ayuda a llegar a más personas. Así que te agradeceríamos muchísimo que pudieras ayudarnos con esto. Y también quiero mencionarte que tenemos canal de WhatsApp. En la parte de abajo, en la descripción de este video, allí vas a encontrar el link para que vayas a nuestro canal de WhatsApp, y de esa manera pues también puedes estar recibiendo material devocional para tu vida. Allí compartimos cosas que aquí en YouTube no compartimos, pero que allí te pueden ayudar también mucho a enriquecer tu vida espiritual. Así que si aún no formas parte también de nuestro canal, te dejamos allí el link, y también vamos a colocar en la parte de abajo de este video el código QR para que también, si se te hace más fácil, puedas escanearlo. Gracias y continuamos. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo Transformados por la contemplación. Y mira, me gustaría iniciar leyendo lo que dice Josué capítulo 1 versículos 1 al 2.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En los primeros versículos del libro de Josué nos muestran un aspecto muy interesante de su vida, y es que Josué era siervo de Moisés. Durante el tiempo que Moisés guió al pueblo de Israel en el desierto, sin duda alguna tuvo muchas oportunidades Josué para aprender de él, para poder imitar el liderazgo de Moisés, aprender acerca de su humildad, de su mansedumbre, de esa consagración, de esa vida de relación personal que él tenía con Dios. A través de la observación, a través de la contemplación y de los años al lado de Moisés, sin duda alguna Josué tuvo muchas oportunidades y sin duda alguna aprendió muchísimo acerca de él. Y es justamente acerca de este aspecto que también nos ayuda a nosotros a convertirnos en gigantes de la fe, el ser transformados a través de la contemplación, pero no solamente la contemplación de la vida de estos grandes héroes de la fe, sino principalmente del más grande héroe de la fe, que es Cristo Jesús. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. En este versículo, el apóstol Pablo señala que mirando a través del espejo que es Cristo Jesús, podemos realmente ser transformados a su misma imagen a través de la obra del Espíritu Santo que realiza en nuestra vida. Qué impresionante, porque se nos da entonces a nosotros como cristianos la oportunidad de parecernos en esta vida a Jesús. Al menos en lo personal, siempre ese ha sido mi oración, mi anhelo, el parecerme lo más que yo pueda a Jesús. Y el apóstol Pablo nos señala que tenemos la oportunidad de eso, pero ¿cómo podemos lograrlo? Mira, para ello hay que también analizar lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto bíblico nos muestra ¿cómo podemos nosotros verdaderamente ser la imagen de Dios? ¿Cómo podemos imitar a Cristo Jesús en nuestra vida? Y nos da dos claves. Número uno, presentando nuestro cuerpo como sacrificio delante de Dios. El hacer esto significa que estamos entregando nuestra vida completa a Dios, nos estamos rindiendo completamente a Él. Dejamos a un lado nuestro yo, nuestro ego, nuestra propia capacidad y nos decidimos rendir completamente a Cristo Jesús. Y la segunda es no conformándonos a este mundo, porque cuando no nos conformamos a esta vida y miramos que hay un mundo mejor, miramos que hay mejores oportunidades para nosotros como seres humanos, que hay la oportunidad de una vida diferente, realmente es cuando aspiramos entonces a asemejarnos a la vida de Cristo en esta tierra. Así que realmente contemplando no solamente a los grandes héroes que menciona la Biblia, sino principalmente a Cristo Jesús, es que nuestra vida puede ser transformada y ahora sí, nosotros podemos también llegar a ser gigantes de la fe. La tercera y última parte de nuestra lección lleva como subtítulo El poder del ejemplo. Y mira, vamos a iniciar leyendo Jueces capítulo 1, versículos del 11 al 13. Y mira lo que dice el texto bíblico. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa mi hija por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y éste le entregó a su hija Axa
por mujer. Mira, el texto bíblico nos habla acerca de un desafío que Caleb lanza. El que tome esta ciudad, yo le voy a ofrecer a mi hija en matrimonio. Y Otoniel, quien era también hermano menor de Caleb, decide aceptar el desafío y decide entonces conquistar esa tierra. Una tierra que también tenía pues sus desafíos militares, estratégicos y demás. Y creo que esto es interesante porque nos muestra que vemos allí cómo la influencia de Caleb, de Josué, se reprodujo en las futuras generaciones. Vemos allí que el hermano menor tampoco tuvo temor y decidió confiar también en las promesas de Dios de que ese territorio le pertenecería a su pueblo y con valor fue y conquistó entonces esos territorios. Pero no solamente termina allí la influencia y el ejemplo de Josué y Caleb, sino que si nosotros vamos más adelante en la historia, en el capítulo 3 del mismo libro de Jueces, en los versículos 7 al 9, mira lo que nos dice allí el texto bíblico. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Date cuenta. La vida de Caleb, la vida de Josué, sin duda alguna sirvió de ejemplo para, hablando específicamente de este caso, para Otoniel, un joven tal vez que vio y admiró a su hermano, lo vio como un ejemplo a seguir en fidelidad a Dios, en confianza en sus promesas, en consagración a Dios. Tanto así que tiempo después él terminó convirtiéndose en un libertador del pueblo de Israel, en un juez para el pueblo de Israel, en alguien que al menos en el tiempo que él gobernó, trató de llevar al pueblo de Israel tras el verdadero Dios. Sin duda alguna, la vida de Josué y Caleb impactó de alguna u otra manera la vida de las futuras generaciones. A manera de conclusión, me gustaría finalizar con un pensamiento que el autor de la lección nos presenta en esta semana. Y el pensamiento dice: entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Realmente el tener esa capacidad, porque creo que al final a eso hemos sido llamados, a tener la capacidad para poder pasar el estandarte, la antorcha a la siguiente generación. Todos los que ahorita estamos como líderes al frente de la causa de Dios, realmente tenemos ese deber de poder hacer que los demás, que los que vienen detrás de nosotros, también puedan convertirse en gigantes de la fe. Y aquí la pregunta importante sería: ¿hacia dónde nos está conduciendo nuestra vida? ¿Será que realmente está llevando a los que vienen detrás de nosotros a los pies de Cristo Jesús, o en lugar de eso los estamos alejando de Jesús? ¿Realmente será que las personas pueden ver en nosotros que somos gigantes de la fe o somos enanos en nuestra fe? Déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría realmente leer tú qué opinas acerca de esto, pero ojalá que verdaderamente en nuestra vida estemos siendo gigantes, que verdaderamente acerquemos a las personas a los pies de Cristo Jesús. Y también, si por alguna razón tal vez no estamos llegando a ese nivel o a ese deseo, ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, que esa sea realmente nuestra oración. Que el Señor te bendiga.